Permítame leer en la palabra de Dios algunos textos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7 al 19. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién tiene la mente de Cristo? ¿Cómo obtenerla? ¿Cómo saber si esta mente está en mí? Ese va a ser nuestro estudio según la Biblia y el mensaje de 1888. Ese es el misterio que ha estado oculto de Dios. No porque Dios lo ocultó, sino porque hay un anticristo, quien ocultó de nosotros la gloria de Dios. Ahora quiero leer algo sumamente importante, algo increíble acerca de la mente de Cristo, el misterio de Dios. Boletín 13, Alonso Jones, 1893. Quien no tiene la mente de Cristo, quien no se ha negado a sí mismo y a todo lo que es y tiene, y recibido la mente de Cristo, en lugar de ello, no sabe ni puede saber en qué consiste la justicia o justificación por la fe. Puede profesarla, puede asentir, puede pretenderla, pero siempre sin conocerla, ya que nadie la puede conocer, nadie la puede conocer con la mente natural. Podemos pretender predicar el mensaje de justificación por fe. Podemos asentir que ya lo hemos comprendido. Puedo yo enseñarlo, puedo comprender el concepto, puedo llevar un ministerio, pero si lo hago con la mente natural, carnal, no conoceré la justicia de Dios porque no la he experimentado. La única forma de experimentar la justicia de Dios es únicamente con la mente de Cristo, con el sentir de Cristo. De otra manera, aunque conozca todo sobre justificación por la fe, si no tengo la mente de Cristo, no tengo nada. Por eso, va a haber presunción, disensión, fanatismo, diciendo que yo estoy en la verdad, que esta es la verdad. Esa es la gran evidencia, que comprendo la verdad con la mente carnal, que conozco, pero no conozco según la mente de Cristo, pues no la tengo. Nos decía 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso, el no poseer la mente de Cristo, pensaré siempre que estaré en lo correcto. Creo que puedo comprender la justificación por la fe, pero siempre estoy añadiendo parches y remiendos por mi propia mente carnal. Entonces, pregunta, ¿puede alguien conocer la justicia de Dios con la mente carnal? ¿Puede la mente carnal conocer la justicia de Dios? La respuesta es no. Ahora, en relación a la ley, como ejemplo de mente natural, sabemos que la ley es la justicia de Dios, expresada en letras, y muchas personas procuran obtener la justificación por fe mediante la letra de la ley. Esto significa que recibe la ley como una lista de reglamentos, y así lo percibe, lo recibe la mente carnal. Pero alguno podría decir, no, yo la recibo
Yo no recibo la ley como una lista de reglamentos, sino como promesas. Pero en la práctica, finalmente obedece con la mente carnal. Y cuando fallas, tu propia mente natural te condena, pues en la mente de Cristo no hay condenación. Por eso se dice que Dios ha manifestado su justicia aparte de la ley. Es decir, Dios ha revelado su forma de conocer su justicia a través de Cristo. La mente de Satanás obtiene la justicia de Dios mediante la obediencia a través de la letra. Y si no obedeces al pie de la letra, hay condenación. Pero solo hay una forma de conocer la justicia de Dios realmente, y es a través de Cristo, a través de su mente. Por eso Jesús vino a revelar al Padre, pues el carácter del Padre estaba velado por un falso entendimiento de la ley. Con la mente natural, Dios es violento. Con la mente de Cristo, Dios es amor. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces podemos decir que solo deberíamos ver la vida de Cristo y dejar el resto de la Escritura a un lado, porque no revela la justicia de Dios. La respuesta es no. Toda la Biblia revela la justicia de Dios. Jesús lo dijo, Moisés y los salmos hablan de mí. Ahora, ¿cómo se manifiesta la mente de Cristo? ¿O cómo se manifestó la mente de Cristo en Cristo? Cuando Jesús leía los salmos, cuando Jesús leía los profetas y cuando leía Moisés. ¿Cómo Jesús recibía esas palabras? Voy a leer un comentario de Alonso Jones en el Boletín 13 de la Conferencia General 1893. Los designios, la mente de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Se sujeta la mente de Cristo a la ley de Dios? Congregación, sí. ¿Sucedió en algún tiempo de otra forma? Congregación, no. La mente de Cristo siempre estuvo sujeta a la ley de Dios. Toda la Biblia, por supuesto, es la exposición de la ley de Dios, tal cual es en Cristo. Por lo tanto, ¿acaso no estuvo siempre la mente de Cristo sujeta a la ley, a la palabra de Dios? Sin duda alguna, ahí donde fuera leída la palabra de Dios. ¿Cómo la recibía la mente de Cristo? De forma instantánea. Nunca decía, me pregunto cómo es posible que sea así. Nunca dijo, bien, pienso que eso significaría tal cosa. No lo podéis imaginar diciendo, ¿no exageras un poco en la lectura de ese texto? ¿No podrías modificarlo un poco? ¿Se sintió alguna vez contrariado por lo que la Biblia declaraba sobre alguna cosa o por lo que el Señor dijese? No, ahí donde se presentara la palabra del Señor, la mente de Cristo respondía instantáneamente. Jesús recibía la palabra de su Padre de forma instantánea, sin cuestionar, tal como el Padre lo decía. Una pregunta, ¿Cristo podía negarse a la palabra de su Padre? Sí. Jesús no era un autómata, no era un robot cuando el Padre le comunicaba su voluntad a través de su Espíritu Santo. Otra pregunta, ¿Jesús podía modificar o hacer su propia voluntad aparte de su Padre? Sí, pero él nunca lo hizo, pues él mismo dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Todo lo que al Padre agrada, eso hago. Es decir, Jesús no interpuso su voluntad, su propia voluntad, a la palabra de su Padre. Y solo hay una forma para recibir la palabra de su Padre, mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reveló a Cristo la palabra de su Padre y le impartió fe en un cuerpo humano caído. Y esa fe en la palabra de su Padre fue una realidad auténtica en la vida de Cristo. Por eso cuando Cristo se presentó ante su Padre después de su resurrección, no fue para ver si su Padre estaba complacido con lo que Cristo hizo con su propia voluntad, sino que el Padre estaba complacido porque Cristo se anonadó a sí mismo y fue hecho siervo, se humilló a sí mismo y permitió que la voluntad absoluta de su Padre fuera hecha en él por medio de su Espíritu Santo, incluyendo la cruz. Leeré unas palabras en el Boletín 13 de Alonso Jones, 1893, Conferencia General, con respecto a esto. Hermanos, podéis,
Y todo hombre en el mundo puede conocer y tener ese precioso tipo de mente. Sé que podéis tener ese tipo de mente que responde instantáneamente a la palabra de Dios, sin cuestionar, duda, ni señal de rechazo. Podéis saber al respecto. Si vosotros y yo tenemos una mente como esa, al ser leída la palabra de Dios, no habrá un levantarse en contra, objeción o disensión. ¿Es esa la mente de Cristo? Congregación, sí. Así pues, es bien fácil saber si tenemos o no la mente de Cristo. Yo he escuchado a personas que dicen tener la fórmula para guardar la ley o dejar de pecar. Algunos dicen ayuna, otros dicen cambia tu dieta. Y a veces la misma dieta que proponen es peor. Pero todo esto, quien nos quiera vender una receta para vencer el pecado, para guardar la ley aparte de Cristo, le estamos comprando una salvación por obras guiada por la mente natural. Si leemos la Biblia con la mente natural, ¿cómo entonces vamos a interpretar los escritos del espíritu de profecía? Algunos dicen, Elena de White es muy legalista. El legalista es uno, el que interpreta sus escritos con la mente natural, carnal o de Satanás. Y somos hijos del diablo porque tenemos la mente de Satanás, que no conoce la justicia de Dios en Cristo, solo la conoce con la mente del yo. Y eso no es justicia por fe, eso es justicia por obras. Ahora viene la pregunta más importante. Una cita de Alonso Jones, Boletín 13, Conferencia General 1893. ¿Quiénes serán idóneos para el fuerte pregón del tercer ángel? Los que tienen la presencia de Jesucristo. Aquellos a quienes el mensaje laodicense ha traído la presencia de Jesucristo. Eso significa la presencia personal, en ningún caso un tipo imaginario de presencia. Solo los que tienen la mente de Cristo serán idóneos para dar el fuerte pregón. Por eso les digo con mucho cariño, si ustedes ven a un ministro o un predicador colocar fechas o hablando solo de cosas sensacionalistas, aunque tenga las mejores intenciones y crean que están en la verdad y muevan masas, pero no te lleva a Cristo, es mejor no participar de ello, pues te dejarás llevar por la mente carnal. Maldito el hombre que confía en el hombre. No confiar en la mente natural de nadie, ni siquiera en nuestra propia mente natural. Solo afianzarnos en la mente de Cristo. Termino con esta cita de Alonso Jones, allí mismo, Boletín 13, Conferencia General 1893, que dice lo siguiente: no puedo tener la mente de Cristo sin tenerlo a Él personalmente, pero la presencia personal de Jesucristo es lo que Él quiere darnos mediante el Espíritu Santo en el derramamiento de la lluvia tardía. Ahora justamente, la presencia personal de Cristo es lo que Él desea darnos. Digamos amén a estas palabras todo el tiempo. Necesitamos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que necesitamos para recibir la lluvia tardía? La lluvia tardía es la mente de Cristo impartida en nosotros. ¿Y cómo tenemos la mente de Cristo? Cuando lo tenemos a Él personalmente mediante su Espíritu. Llegamos a ser hijos de Dios, pues somos guiados por la mente de Cristo. Esa mente impartida por medio del Espíritu Santo. Vuelvo a 1 Corintios capítulo 2. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo porque lo tenemos a Él. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.